En víspera de Navidad, su cita fue cancelada a último momento. Hasta que el millonario la vio llorando en la acera, con sus hijas aferradas a ella. Él se detuvo, sorprendido por aquella escena. Y lo que sucedió después, marcó esa noche para siempre. Vanessa Márquez apretó el teléfono contra su pecho mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, preguntándose si el vestido azul marino era demasiado o muy poco para una primera cita en Nochebuena. Tenía 32 años y se sentía como una adolescente nerviosa, lo cual era ridículo considerando que había sobrevivido a un matrimonio fallido, 2 partos. Y 3 años criando solas a Jessica y Monique después de que su ex decidiera que la paternidad no era compatible con su libertad personal. Pero aquí estaba, con las manos temblando mientras aplicaba un poco más de rímel, tratando de convencerse de que merecía esto, que merecía una noche donde alguien la mirara como mujer y no solo como mamá. El apartamento en Malasaña era pequeño pero acogedor, con calefacción que apenas funcionaba en noches como esta donde Madrid había decidido sorprender a todos con una nevada inusual. Vanessa escuchó a las niñas en la sala jugando con sus muñecas, ajenas al frío que se colaba por las ventanas viejas, ajenas también a la tormenta de dudas que azotaba a su madre. «Mami, ya te vas». La voz de Jessica atravesó sus pensamientos como una aguja. Vanessa cerró los ojos por un segundo antes de abrir la puerta del baño. Encontrando a su hija de 7 años parada ahí con su pijama de unicornios y una expresión que mezclaba curiosidad con algo que Vanessa no quería identificar como abandono. «Sí, mi amor, pero no tardo. Van a estar con la señora Luz de al lado, ¿recuerdas?» Mentira. La señora Luz había cancelado hace 2 horas porque su nieto se enfermó, y Vanessa había pasado esas 2 horas llamando a cada contacto en su teléfono solo para confirmar lo que ya sabía, en Nochebuena. Todo el mundo tenía sus propios planes. Jessica se mordió el labio inferior, ese gesto que hacía cuando quería decir algo pero no sabía cómo. Monique apareció detrás de ella, 5 años de energía pura envuelta en el mismo pijama de unicornios, versión miniatura. «¿Vas a ver al príncipe del teléfono?», preguntó Monique con esa falta de filtro característica. Vanessa sintió calor subir por su cuello. Hacía 3 semanas que había descargado la aplicación de citas, más por presión de su amiga Carolina que por convicción propia. «No voy a estar sola toda tu vida», le había dicho Carolina. «Las niñas necesitan verte feliz, Vane. Necesitan ver que mamá también merece amor». Y entonces apareció él en la app, Matías, 38 años, foto de perfil donde sonreía con naturalidad, vio simple que decía buscando algo real en un mundo de filtros. No mencionaba trabajo, ni dinero, ni las frases hechas sobre aventuras y vivir la vida. Solo algo real. Conversaron durante 2 semanas, mensajes que empezaron siendo corteses y se volvieron cada vez más profundos. Él le preguntaba sobre sus sueños, no solo sobre su día. Ella se descubrió escribiendo párrafos largos a medianoche después de acostar a las niñas, compartiendo pensamientos que no había verbalizado en años. Y cuando él sugirió encontrarse en Nochebuena en ese restaurante italiano del centro, cerca de la Gran Vía, Vanessa dijo que sí antes de pensar en las complicaciones. No le había mencionado a Jessica y Monique. No porque se avergonzara de ellas, nunca eso, pero porque cada vez que en el pasado había mencionado en una primera cita que tenía 2 hijas, la conversación moría ahí mismo. Los hombres desarrollaban súbitamente compromisos urgentes o simplemente desaparecían sin explicación. Vanessa había aprendido a protegerse, a revelar esa parte de su vida solo cuando sintiera que valía la pena arriesgarse. Pero esta noche, con la señora Luz cancelando y ninguna otra opción disponible, Vanessa enfrentaba una decisión imposible. Miró a sus hijas, esas 2 personitas que dependían completamente de ella, que la miraban con esos ojos grandes llenos de confianza ciega. «¿Saben qué?», dijo Vanessa, tomando una decisión que sabía era probablemente terrible pero inevitable. «Van a venir conmigo». Jessica frunció el ceño. «¿Al restaurante?» «Sí. Se van a portar muy bien, ¿verdad? Y si el señor pregunta, solo van a decir hola y...». Se detuvo, sintiéndose horrible. ¿Qué estaba haciendo? Arrastrando a sus hijas a una cita porque no podía simplemente cancelar y quedarse en casa como una madre responsable haría.
Vamos a conocer al príncipe, gritó Monique, saltando con entusiasmo que solo una niña de 5 años podía generar por algo así. Jessica, más perceptiva, miraba a su madre con algo parecido a preocupación. ¿Segura, mami? Vanessa no estaba segura de nada, pero asintió de todos modos. Las vistió rápidamente con sus abrigos más gruesos, bufandas que había comprado en las rebajas de enero pasado, y gorros de lana que hacían que Monique pareciera un hongo adorable. El frío golpeó sus rostros en cuanto salieron del edificio. Madrid rara vez nevaba así, y los copos blancos caían con una delicadeza engañosa sobre las calles donde la gente caminaba apurada buscando refugio en bares iluminados y casas calientes. Vanessa llamó un taxi porque el metro con 2 niñas en noche de Nochebuena le parecía una receta para el desastre. Durante el trayecto de 20 minutos hacia el centro, Vanessa ensayó mentalmente cómo explicarle a Matías la situación. Hola, soy yo, y estas son mis hijas, sorpresa. No, demasiado casual. Lamento no habértelo mencionado antes, pero tengo 2 hijas. Sonaba como disculpa por algo malo. Ellas son Jessica y Monique, la razón por la que me levanto cada día. Cursi y abrumador para una primera cita. El taxi las dejó a 2 calles del restaurante porque el tráfico navideño hacía imposible acercarse más. Vanessa pagó con billetes que había estado guardando durante semanas, tomó las manos de sus hijas y caminó por las aceras donde la nieve se convertía en agua sucia bajo los pies de cientos de personas. Las luces navideñas colgaban de los edificios, creando un ambiente de cuento que contrastaba brutalmente con la ansiedad que Vanessa sentía creciendo en su pecho. Y entonces lo vio. Estaba parado frente al restaurante, revisando su teléfono, y Vanessa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La foto de perfil no le hacía justicia. Matías Hayes era guapísimo de una manera que no parecía real, alto, cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, abrigo de lana negra que gritaba dinero sin ser ostentoso. Postura de alguien acostumbrado a que las cosas salieran a su manera. Él levantó la vista del teléfono y Vanessa se quedó paralizada a media cuadra de distancia. Fue como si alguien le hubiera arrojado agua helada. Ese hombre no era para ella. Ese hombre probablemente esperaba a alguien sofisticado, sin complicaciones, sin 2 niñas colgadas de las manos y un presupuesto que apenas cubría las necesidades básicas. Vanessa se imaginó acercándose con Jessica y Monique, imaginó su expresión cambiando de sorpresa a decepción, imaginó las palabras amables pero firmes, esto no es lo que esperaba. Mami, ¿por qué paramos?, preguntó Jessica, su vocecita cortando el pánico. Vanessa miró a sus hijas, sus mejillas sonrojadas por el frío, sus ojos confiados mirándola esperando que su mamá supiera qué hacer. Y en ese momento, Vanessa supo con claridad dolorosa que no podía hacerlo. No podía caminar hacia ese hombre perfecto con sus hijas imperfectas y arriesgarse a ver rechazo en sus ojos. No podía exponerlas a eso. Sin decir palabra, giró bruscamente hacia la izquierda, alejándose del restaurante, jalando suavemente a las niñas hacia la acera del estacionamiento que corría paralela a la calle principal. «Mami, ¿a dónde vamos?», preguntó Monique, confundida. «Solo necesito un segundo», murmuró Vanessa, buscando su teléfono con manos temblorosas. Encontró el estacionamiento casi vacío, con apenas 3 o 4 autos dispersos bajo las luces amarillentas. Se sentó en la acera fría, la nieve mojando sus pantalones inmediatamente, y abrió la aplicación. Sus dedos volaron sobre la pantalla mientras escribía: «Lo siento mucho. No puedo ir. Emergencia familiar». Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. Borró y bloqueó. Dejó caer el teléfono en su bolsa y enterró la cara entre sus manos, sintiendo lágrimas calientes mezclarse con el frío de sus mejillas. Había arruinado todo. Como siempre. Jessica y Monique se miraron entre ellas con esa comunicación silenciosa que solo las hermanas tienen. Luego Monique se sentó junto a su madre, su cuerpecito presionándose contra el brazo de Vanessa. «¿Estás triste, mami?». Vanessa no confiaba en su voz, así que solo asintió. Jessica, siempre la más seria, se sentó del otro lado. Hubo un silencio largo donde solo se escuchaba el tráfico distante y alguna risa de gente saliendo de los bares cercanos.
Entonces Jessica habló, su voz pequeña pero clara: ¿podemos quedarnos aquí afuera, mamá? Vanessa levantó la cabeza, mirando a su hija mayor. ¿Qué? Si tienes vergüenza de nosotras, continuó Jessica, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, podemos quedarnos aquí mientras tú vas. Algo se rompió dentro de Vanessa. Envolvió a Jessica en un abrazo desesperado, jalando también a Monique, apretándolas contra su pecho. No, sollozó, no, nunca. Mamá prefiere no ir al encuentro que dejarlas aquí afuera solas. Ustedes son lo más importante. Siempre. El problema no son ustedes, mis amores. El problema soy yo que no terminó la frase porque no sabía cómo explicarle a niñas de 7 y 5 años que su madre estaba aterrorizada de no ser suficiente, de que cualquier hombre que valiera la pena las vería como un paquete completo demasiado pesado de cargar. Se quedaron así, las tres abrazadas en una acera de Madrid mientras la nieve inusual seguía cayendo, creando una postal navideña que era hermosa y desgarradora al mismo tiempo. Matías Salles miró su teléfono por quinta vez en 2 minutos, la pantalla iluminando su rostro con ese brillo azulado que odiaba pero al que se había acostumbrado después de años construyendo un imperio desde cero. El mensaje había llegado hace exactamente 3 minutos, lo siento mucho. No puedo ir. Emergencia familiar. Corto, directo y completamente inesperado. Guardó el teléfono en el bolsillo interior de su abrigo y exhaló una nube de vapor en el aire helado de Madrid. La nieve seguía cayendo con esa rareza que hacía que la gente se detuviera a tomarle fotos, como si fuera un milagro en lugar de simple meteorología. Matías no era hombre de creer en milagros. Había aprendido hace mucho que las cosas buenas no caían del cielo, se construían con esfuerzo, estrategia y una cantidad considerable de dinero. Por eso esta cita lo había desconcertado desde el principio. Vanessa no era su tipo usual, y eso era precisamente lo que lo había atraído. No había intentado impresionarlo con destinos exóticos o restaurantes caros en sus conversaciones. No había mencionado marcas de diseñador ni preguntado a qué se dedicaba con ese tono calculador que Matías había aprendido a identificar a kilómetros de distancia. Solo había hablado de libros que le gustaban, de películas que la hacían llorar, de cómo Madrid se sentía diferente en otoño cuando las hojas caían en el Retiro. Era refrescante. Era real. O al menos eso había pensado hasta que el mensaje llegó. Matías entró al restaurante, más por inercia que por hambre, y le dijo al anfitrión que cancelara la reservación. El hombre asintió con esa comprensión profesional de alguien que había visto 1000 citas fallidas en noches de Nochebuena. Matías salió del lugar sintiendo algo que no experimentaba a menudo: decepción. No estaba acostumbrado a que le dijeran que no. En su mundo, cuando Matías Salles quería algo, encontraba la manera de conseguirlo. Empresas, contratos, propiedades, todo llegaba eventualmente si aplicabas la presión correcta en los lugares correctos. Pero las personas no funcionaban así. Las personas eran impredecibles, complicadas, capaces de cancelar planes sin explicación real y dejarte parado como un idiota en la nieve. Caminó hacia el estacionamiento donde había dejado su Mercedes clase S negro, las manos enterradas en los bolsillos, la mandíbula tensa. El frío mordía su rostro pero apenas lo notaba. Su mente ya estaba saltando hacia lo siguiente: volver a su Penthouse en Chamartín, abrir esa botella de whisky escocés de 30 años que guardaba para ocasiones especiales. Y recordarse a sí mismo por qué había dejado de intentar estas cosas. Las citas eran pérdida de tiempo. Las aplicaciones eran teatro moderno donde todos mentían sobre quienes eran realmente. Mejor quedarse solo, enfocado, construyendo algo tangible en lugar de perseguir fantasías sobre conexiones que probablemente no existían. Estaba a medio camino del estacionamiento cuando las vio. Al principio no registró completamente la escena, su cerebro catalogándola automáticamente como gente en problemas, probablemente borrachos o turistas perdidos. Pero entonces algo lo hizo detenerse. Una mujer estaba sentada en la acera mojada, abrazando a 2 niñas pequeñas. No estaban pidiendo dinero. No parecían estar esperando a alguien. Solo estaban ahí, en el frío, y la mujer estaba claramente llorando aunque intentaba ocultarlo de las niñas. Matías se acercó antes de pensarlo demasiado,
porque a pesar de toda su dureza empresarial, había sido criado por una madre que le había enseñado que ignorar a alguien en necesidad te convertía en exactamente el tipo de hombre que ella no había trabajado toda su vida para criar. Disculpe, dijo, su voz saliendo más suave de lo que pretendía. ¿Está todo bien? ¿Necesitan ayuda? La mujer levantó la cabeza bruscamente, sus ojos rojos y su máscara de pestañas corrida, y Matías sintió que su cerebro tardaba 3 segundos completos en procesar lo que estaba viendo. Era ella. La foto de perfil. Vanessa. La misma mujer que acababa de cancelarle hace exactamente 6 minutos. El mundo se estrechó a ese momento específico, la nieve cayendo entre ellos, las dos niñas mirándolo con ojos enormes y curiosos, Vanessa congelada en shock absoluto. Y Matías tratando de ensamblar las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. «¿Vanessa?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ella se puso de pie tan rápido que casi perdió el equilibrio, las niñas levantándose con ella automáticamente. Su rostro pasó por 5 emociones diferentes en 2 segundos, sorpresa, horror, vergüenza, pánico y finalmente algo parecido a resignación. Matías. No era una pregunta. Era una admisión de culpabilidad. Él miró a las niñas, luego de vuelta a ella, y entonces entendió. La emergencia familiar. La cancelación abrupta. Todo cobró sentido de la manera más triste posible. «Estas son tus hijas», dijo Matías. No era acusación, solo observación. Vanessa envolvió a las niñas con sus brazos en un gesto protector que Matías reconoció inmediatamente. Había visto ese mismo movimiento en su madre cuando los cobradores de deudas aparecían en su puerta cuando él tenía 8 años. «Sí», respondió Vanessa, su barbilla levantándose en ese desafío que la gente usa cuando se prepara para ser juzgada. «Son Jessica y Monique». «Y sí, debí habértelo dicho antes, y sí, por eso cancelé, y sí, puedes irte ahora porque claramente esto no es lo que esperabas». Las palabras salieron rápidas, atropellándose unas con otras, y Matías se dio cuenta de que ella había ensayado este discurso mentalmente probablemente cientos de veces. Se dio cuenta de algo más, ella esperaba que él se fuera. Esperaba el rechazo como si fuera inevitable. «¿Por qué estás sentada en una acera congelada en Nochebuena?», preguntó Matías en lugar de cualquiera de las cosas que probablemente debería haber preguntado. Vanessa parpadeó, claramente descolocada por la pregunta. «Yo, no tenía con quién dejarlas. Pensé que podía, pero luego te vi y tú eras». Se detuvo, mordiéndose el labio. «¿Era qué?», presionó Matías, genuinamente curioso ahora. «Demasiado», susurró Vanessa. «Demasiado guapo, demasiado elegante, demasiado, todo. Y yo soy una madre soltera con 2 hijas y un trabajo que apenas paga las cuentas, viviendo en un apartamento donde la calefacción no funciona bien, y pensé que si te acercaba con ellas, verías exactamente lo que soy. Un desastre que no tiene derecho a estar perdiendo tu tiempo». Algo se movió en el pecho de Matías, algo incómodo y punzante. La niña mayor, Jessica, habló de repente con voz seria: «Mamá no es un desastre. Mamá es la persona más trabajadora del mundo». La más pequeña, Monique, asintió vigorosamente. «Y hace las mejores tortitas. Aunque a veces se queman». A pesar de todo, Matías sintió una sonrisa tirando de sus labios. Miró a Vanessa, realmente la miró, y vio lo que no había podido ver en las fotos de perfil: cicatrices de batalla. Esta mujer había peleado guerras que él solo podía imaginar. Estaba parada frente a él, vulnerable y aterrorizada, pero no se había ido corriendo. Se había quedado ahí, protegiéndolos, eligiéndolas. «¿Tienen hambre?», preguntó Matías. Vanessa lo miró como si hubiera hablado en otro idioma. «¿Qué?». Pregunté si tienen hambre. Porque yo tenía una reservación para 2, pero resulta que ahora somos 4, y francamente sería una lástima desperdiciar una mesa en el mejor restaurante italiano de Madrid en Nochebuena». «No puedes estar hablando en serio», dijo Vanessa, su voz apenas un susurro. «Soy completamente serio. Aunque,
agregó mirando a las niñas, necesito saber si les gusta la pasta, porque si son de esas personas raras que no les gusta la pasta, tendríamos un problema fundamental. Monique saltó una vez. Me encanta la pasta. Especialmente con queso. Jessica lo evaluaba con esos ojos demasiado sabios para 7 años. ¿Por qué estás siendo amable? Era una pregunta directa que merecía una respuesta directa. Matías se agachó hasta quedar a la altura de Jessica, ignorando cómo sus pantalones carísimos se mojaban contra la acera nevada. Porque tu mamá pensó que yo era demasiado bueno para ustedes. Y eso me parece la cosa más triste que he escuchado en mucho tiempo. Así que me gustaría demostrarle que está equivocada. Si me dejan, claro. Jessica miró a su madre, luego de vuelta a Matías. ¿No vas a desaparecer como el señor Roberto? Matías no sabía quién era el señor Roberto, pero podía imaginar la historia. No voy a desaparecer esta noche. Eso te lo puedo prometer. Vanessa tenía lágrimas corriendo por sus mejillas otra vez, pero estas eran diferentes. No tienes que hacer esto. No tienes que sentir pena por nosotras. No siento pena, dijo Matías, enderezándose y ofreciéndole su mano. Siento curiosidad. Porque la mujer con la que he estado hablando durante 2 semanas me pareció fascinante, y resulta que hay 3 de ustedes. Eso solo hace las cosas más interesantes. Vanessa miró su mano extendida como si fuera una trampa. Vas a arrepentirte en 10 minutos cuando Monique empiece a hacer preguntas invasivas y Jessica analice cada palabra que digas. Suena aterrador, admitió Matías. Hagámoslo de todos modos. Hubo un momento suspendido donde podía ir en cualquier dirección, donde Vanessa podía tomar su mano o rechazarla, donde el resto de la noche, posiblemente el resto de muchas cosas, se decidía en una fracción de segundo. Entonces Vanessa puso su mano en la de él. Era pequeña, fría, y temblaba ligeramente. Matías la apretó con firmeza, sintiendo algo extraño y desconocido expandirse en su pecho. El auto está ahí, señaló hacia el Mercedes. Tiene calefacción y asientos de cuero. Probablemente mejor que sentarse en la nieve. Monique gritó asientos de cuero, con un entusiasmo que hizo reír a Matías genuinamente por primera vez en semanas. Jessica tomó la mano libre de su madre, y Monique corrió adelante hacia donde Matías había señalado. Y así, bajo la nieve. Inusual de Madrid en Nochebuena, 4 personas que hace 5 minutos eran extraños comenzaron a caminar juntos hacia un auto que probablemente costaba más que todo lo que Vanessa había ganado en 2 años. Hacia una cena que ninguno de ellos había planeado de esta manera, hacia algo que ninguno podía nombrar todavía pero que se sentía como el comienzo de algo imposible e inevitable al mismo tiempo. El interior del Mercedes olía a cuero nuevo y a ese perfume masculino caro que Vanessa solo había experimentado en tiendas donde nunca compraba. Monique había quedado inmediatamente fascinada con los asientos calefaccionados. Presionando el botón de ajuste repetidamente hasta que Jessica le dio un codazo y susurró ya basta con esa autoridad de hermana mayor que había desarrollado prematuramente. Vanessa iba en el asiento delantero, sus manos entrelazadas sobre su regazo tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. No había hablado desde que entraron al auto, su cerebro todavía tratando de procesar cómo había pasado de estar llorando en una acera a estar dentro de un vehículo que probablemente costaba más que su apartamento entero. Matías conducía con esa confianza tranquila de alguien acostumbrado a tener el control de las situaciones. Pero Vanessa notó que cada 30 segundos lanzaba una mirada rápida al espejo retrovisor para verificar que las niñas estuvieran bien. Era un detalle pequeño que hizo algo extraño en su pecho. Entonces, dijo Matías, rompiendo el silencio mientras navegaba por las calles del centro todavía congestionadas por tráfico navideño, ¿cuántos años tienen? 7 y 5, respondió Vanessa, su voz sonando áspera. Carraspeó. Jessica tiene 7, Monique 5. Yo voy a cumplir 6 en febrero, anunció Monique desde atrás. Y voy a pedir una fiesta de princesas, pero mamá dice que mejor lo pensamos bien porque las fiestas cuestan dinero y el dinero no crece en árboles, aunque yo le dije que sí crece porque los billetes son de papel y el papel viene de árboles. Entonces técnicamente, Monique, interrumpió Jessica con un suspiro de paciencia agotada.
Creo que tu lógica es sólida, dijo Matías, y Vanessa detectó diversión genuina en su voz. Aunque desafortunadamente el sistema económico no funciona así. Créeme, sería mucho más fácil si lo hiciera. ¿Tú eres rico?, preguntó Monique sin filtro. Vanessa cerró los ojos, mortificada. Monique, no se hacen ese tipo de preguntas. ¿Por qué no?, contraatacó la niña. Maestra Sandra dice que las preguntas son como se aprenden cosas. Tu maestra Sandra tiene razón, dijo Matías, sorprendiendo a Vanessa. Y sí, tengo dinero. Trabajo mucho para ganarlo. ¿En qué trabajas? Esta vez fue Jessica quien preguntó, su tono más cauteloso pero igualmente curioso. Compro edificios viejos, los arreglo, y los vendo o los rento, explicó Matías de manera simple. Como cuando mamá compra muebles usados en internet y los pinta para que se vean bonitos, observó Jessica. Matías rió, una risa real que llenó el auto. Exactamente como eso. Aunque probablemente uso más abogados y menos pintura. Vanessa finalmente habló, girándose ligeramente hacia él. ¿Por qué no mencionaste a qué te dedicabas? En la app, quiero decir. Matías mantuvo los ojos en el camino, pero algo cambió en su expresión. Por la misma razón que tú no mencionaste a Jessica y Monique. Porque cuando la gente sabe que tienes dinero, empiezan a tratarte diferente. Dejan de ser reales. Se convierten en personajes interpretando un papel, diciendo lo que piensan que quieres oír. Vanessa sintió ese comentario como un golpe directo. Yo no estoy interpretando un papel. Lo sé, dijo Matías, ahora mirándola brevemente. Por eso seguimos aquí. Llegaron al restaurante y Matías entregó las llaves al valet, quien claramente lo conocía porque lo saludó como señor Salles con deferencia inmediata. Vanessa vio el intercambio y sintió el peso de la diferencia entre sus mundos instalarse más pesadamente sobre sus hombros. Adentro, el restaurante era exactamente el tipo de lugar donde Vanessa nunca había entrado, manteles blancos inmaculados, velas en cada mesa, un árbol de Navidad decorado con elegancia minimalista en la esquina. Meseros con chaquetas negras moviéndose con precisión coreografiada. El anfitrión reconoció a Matías instantáneamente. Señor Salles, pensamos que había cancelado. Cambio de planes, respondió Matías suavemente. Ahora somos 4 en lugar de 2. ¿Todavía tienen mi mesa? Por supuesto. Por aquí, por favor. Los guió hacia una mesa junto a la ventana con vista a la calle Nevada. Vanessa se sentía como si estuviera en un sueño extraño, especialmente cuando vio a Monique mirando todo con ojos del tamaño de platos y a Jessica tratando de aparentar que lugares así eran completamente normales para ella. Un mesero apareció con menús y una silla alta para Monique, quien insistió con indignación que ya era mayor para esas cosas pero terminó aceptándola cuando se dio cuenta de que no alcanzaba bien la mesa. ¿Puedo traerles algo de beber?, preguntó el mesero. Agua para las niñas, empezó Vanessa automáticamente, pero Matías la interrumpió gentilmente. ¿Les gusta el jugo de naranja? Hacen uno fresco aquí que es increíble. Monique asintió vigorosamente. Jessica miró a su madre pidiendo permiso silencioso. Vanessa asintió, sintiéndose fuera de su elemento. 2. Jugos de naranja naturales para las señoritas, dijo Matías al mesero. ¿Y para nosotros? Miró a Vanessa. ¿Vino? ¿O prefieres algo sin alcohol? Vino está bien, logró decir Vanessa, pensando que definitivamente necesitaba alcohol para sobrevivir esta noche surrealista. Una botella del Chianti Reserva, por favor. El mesero asintió y se retiró. Matías se inclinó hacia adelante, sus codos sobre la mesa, mirando a Vanessa directamente. Respira, dijo suavemente. No voy a convertirme en calabaza a medianoche. A pesar de todo, Vanessa sintió una sonrisa tirando de sus labios. ¿Cómo sabes? Todavía faltan 2 horas. Buen punto. Aunque técnicamente en el cuento de Cenicienta es el carruaje el que se convierte en calabaza, no el príncipe. ¿Conoces cuentos de hadas?, preguntó Jessica, sonando genuinamente sorprendida. Mi hermana tiene 3 hijas, explicó Matías.
Me he visto obligado a aprender sobre princesas, unicornios y últimamente algo llamado LOL Surprise que francamente me confunde completamente. Yo tengo LOL Surprise, gritó Monique, y así comenzó una explicación de 5 minutos sobre muñecas que Vanessa había comprado de segunda mano en Wallapop porque nuevas costaban un dineral. Matías escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas apropiadas, y Vanessa se descubrió relajándose milímetro a milímetro. Los jugos llegaron en vasos elegantes con rodajas de naranja en el borde. El vino llegó en una botella con etiqueta que Vanessa no reconoció pero que probablemente costaba más que su presupuesto mensual de comida. Matías lo probó, asintió al mesero, y luego sirvió una copa para Vanessa. Por encuentros inesperados, brindó, levantando su copa. Vanessa levantó la suya, sus dedos rozando los de él brevemente. Por no huir cuando probablemente deberías. ¿Por qué debería huir?, preguntó Matías, genuinamente curioso. Porque esto es complicado. Porque yo soy complicada. Porque tengo 2 hijas que vienen con todo un equipaje de necesidades y horarios y noches sin dormir cuando tienen pesadillas. Y porque en 2 semanas de conversación probablemente te imaginaste algo completamente diferente a esto. Matías tomó un sorbo de vino, considerando sus palabras. Tienes razón. Me imaginé algo diferente. Me imaginé a una mujer inteligente que escribía sobre libros con pasión. Me imaginé a alguien que podía ser vulnerable sobre sus miedos pero también fuerte sobre sus esperanzas. Me imaginé a alguien real en un mundo lleno de fachadas. Hizo una pausa. Resulta que esa persona es más compleja de lo que pensé. Pero eso no la hace menos interesante. La hace más. Vanessa sintió lágrimas picando en sus ojos otra vez y parpadeó furiosamente. No puedes decir cosas así. ¿Por qué no? Porque me haces pensar que esto podría funcionar. Y cuando pienso así, eventualmente me decepciono. Y si no te decepciono, presionó Matías. No puedes prometerme eso. Nadie puede. Tienes razón, admitió él. Pero puedo prometerte que voy a intentarlo. Y que esta noche, al menos, vamos a tener una buena cena. ¿Eso cuenta para algo? Antes de que Vanessa pudiera responder, el mesero regresó para tomar la orden. Matías se dirigió directamente a las niñas. ¿Qué les gusta? ¿Pasta con salsa de tomate? ¿Con queso? ¿Con albóndigas? Albóndigas, dijeron Jessica y Monique al unísono, y luego se miraron entre ellas con ese momento de hermanas sincronizadas. 2 espagueti con albóndigas, ordenó Matías. ¿Vanessa? Ella escaneó el menú rápidamente, los precios haciéndola sentir físicamente enferma. El risotto está bien. Excelente elección. Yo tomaré el osobuco. Ordenó también una entrada de bruschetta para compartir, y cuando el mesero se fue, Vanessa lo miró con algo parecido a asombro. Acabas de ordenar una cena que probablemente cuesta lo que yo gano en una semana. Probablemente, concordó Matías sin disculparse. ¿Eso te molesta? Me hace sentir como si estuviera aprovechándome de ti. No lo estás. Yo te invité. Y francamente, Vanessa, si pensara que estabas aprovechándote de mí, no estaríamos aquí. Soy muchas cosas, pero idiota no es una de ellas. Jessica intervino inesperadamente. Mamá siempre dice que no debemos aceptar cosas caras de extraños. Tu mamá tiene razón, dijo Matías, girándose hacia Jessica. Pero técnicamente ya no soy un extraño. ¿Qué soy, Vanessa? ¿Un amigo? ¿Una cita desastrosa que se convirtió en algo más raro? A pesar de la tensión, Vanessa se rió. Todavía estoy decidiendo. Justo, aceptó Matías. Llegó la bruschetta, pan tostado con tomate fresco y albahaca que olía increíble. Monique tomó un pedazo y lo mordió con entusiasmo, dejando migajas por toda su barbilla. Jessica comió más delicadamente, pero Vanessa notó cómo sus ojos se iluminaban con cada bocado. Esto está buenísimo, declaró Monique con la boca llena. Monique, boca cerrada cuando masticas, corrigió Vanessa automáticamente. Perdón. Matías observaba el intercambio con una expresión que Vanessa no podía descifrar.
preguntó ella, sintiéndose cohibida. Nada. Solo, eres buena madre. Se nota. Las palabras golpearon a Vanessa de una manera inesperada. ¿Cómo sabes eso? Porque tus hijas no tienen miedo de ser ellas mismas. Porque te miran buscando aprobación antes de hacer cosas. Porque cuando Jessica pensó que tenías vergüenza de ellas, su primer instinto fue ofrecerse a quedarse afuera para que tú fueras feliz. Ese tipo de amor desinteresado no aparece de la nada. Se enseña. Vanessa tuvo que mirar hacia otro lado, hacia la ventana donde la nieve seguía cayendo suavemente sobre Madrid, porque si seguía mirando a Matías iba a llorar otra vez y ya había llorado suficiente por una noche. Los platos principales llegaron con esa presentación artística que solo los restaurantes caros lograban. El risotto de Vanessa era un círculo perfecto de arroz cremoso con azafrán. El osobuco de Matías venía con la carne tan tierna que se separaba con solo mirarlo, y los espagueti de las niñas eran montañas perfectas de pasta enrollada con albóndigas del tamaño de pelotas de golf. Monique atacó su plato con el entusiasmo de alguien que acababa de descubrir que la comida podía saber así. Jessica comía más lentamente, pero Vanessa notó cómo sus ojos seguían desviándose hacia Matías. Estudiándolo con esa intensidad analítica que había heredado de algún lugar misterioso porque ciertamente no venía de Vanessa ni de su ex. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Jessica de repente, su tenedor suspendido a medio camino de su boca. Matías levantó la vista. «Claro. ¿Por qué no tienes hijos?». La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra en agua quieta. Vanessa se atragantó ligeramente con su risotto. «Jessica, esa es una pregunta muy personal». «Está bien», interrumpió Matías, su expresión seria pero no ofendida. Miró directamente a Jessica con el tipo de respeto que se le da a alguien haciendo una pregunta genuina. «Nunca encontré a la persona correcta. Y pensé que tener hijos solo porque la sociedad dice que deberías era una razón terrible. Los niños merecen padres que realmente los quieran, no padres que los tengan porque es lo que toca en la lista de cosas por hacer». Jessica consideró esto, masticando pensativamente. «Mi papá nos tuvo pero no creo que realmente nos quisiera». El silencio que siguió fue denso. Vanessa sintió su garganta cerrarse. «Cariño, tu papá las quiere. Solo, le cuesta demostrarlo». «No, mamá», dijo Jessica con esa claridad brutal de los niños que ven las cosas exactamente como son. «No nos quiere. Si nos quisiera, vendría a visitarnos. O al menos llamaría en nuestros cumpleaños. No tienes que mentir para hacernos sentir mejor». Matías miró a Vanessa, vio el dolor desnudo en su rostro, y tomó una decisión. «¿Sabes qué, Jessica? Tienes razón. Y eso dice algo sobre él, no sobre ti. Algunas personas no son capaces de amar de la manera que deberían. Es una falla en ellos, no en las personas que merecían ese amor». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Jessica. «Porque mi papá tampoco quiso quedarse», respondió Matías, y Vanessa lo miró sorprendida. «Se fue cuando yo tenía 5 años. Dijo que tener una familia era demasiada responsabilidad. Y durante mucho tiempo pensé que era mi culpa, que si hubiera sido mejor hijo, más callado, menos problemático, se habría quedado». «¿Pero no fue tu culpa?», preguntó Monique, quien había estado escuchando con atención mientras enrollaba espagueti en su tenedor. «No. No fue mi culpa. Tomó años entenderlo, pero eventualmente lo hice. Y tú también lo entenderás, Jessica». «Ya lo entiendo», dijo Jessica con una madurez que partía el corazón. «Mamá lo compensa. Ella hace el trabajo de 2 personas». Vanessa tuvo que parpadear rápido varias veces, mirando su plato como si el risotto fuera lo más fascinante del mundo. Sintió la mano de Matías cubriendo la suya sobre la mesa, un contacto breve pero firme. «Entonces tu mamá es extraordinaria», dijo Matías. «Porque criar hijos sola es el trabajo más difícil que existe. Y el hecho de que ustedes sean tan increíbles dice todo sobre ella». Vanessa finalmente levantó la vista, encontrando los ojos de Matías fijos en ella con una intensidad que hizo algo extraño en su estómago. «No soy extraordinaria. Solo hago lo que tengo que hacer».
Eso es exactamente lo que hace a alguien extraordinario, respondió él. El resto de la cena transcurrió con una facilidad inesperada. Monique les contó sobre su obra de Navidad en el colegio donde hizo de ángel, pero se le cayeron las alas en medio de la actuación. Jessica habló sobre el libro que estaba leyendo, algo sobre una niña que resolvía misterios, y Matías escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Vanessa se descubrió relajándose de una manera que no había experimentado en años. No tenía que estar en guardia. No tenía que interpretar ningún papel. Matías había visto lo peor, el paquete completo con todas sus complicaciones, y seguía aquí, comiendo osobuco y haciendo reír a Monique con historias sobre sus sobrinas. Cuando llegó el postre, un tiramisú para compartir con 4 cucharas, Monique ya estaba bostezando. Jessica luchaba por mantener los ojos abiertos, su cabeza inclinándose ligeramente hacia un lado. «Alguien está cansada», observó Matías con una sonrisa. «Son casi las 11», dijo Vanessa, mirando su reloj con sorpresa. «No puedo creer que haya pasado tanto tiempo». «El tiempo vuela cuando no estás llorando en una acera», bromeó Matías, y Vanessa se rió a pesar de sí misma. «Demasiado pronto para esas bromas». «Probablemente». Matías llamó al mesero, pagó la cuenta sin dejar que Vanessa viera el total aunque ella intentó echar un vistazo y luego los guió de vuelta al Mercedes. Monique se quedó dormida antes de que salieran del estacionamiento. Jessica duró 5 minutos más antes de que su cabeza cayera contra el respaldo del asiento. ¿Dónde vives?, preguntó Matías en voz baja. Malasaña. Cerca de la plaza del 2 de mayo. Matías asintió y programó la dirección en el GPS. La nieve había parado, dejando a Madrid cubierta con una capa delgada y brillante que reflejaba las luces navideñas. Era hermoso de una manera que normalmente Vanessa no tenía tiempo de apreciar cuando estaba luchando con 2 niñas cansadas en el metro. «Gracias», dijo Vanessa después de un rato. «Por todo esto». «No tenías que hacerlo». «Ya sé que no tenía que hacerlo», respondió Matías, sus ojos en el camino. «Quería hacerlo». «¿Por qué?» «Porque cuando te vi en esa acera, vi a alguien que había tomado la decisión más difícil. Podías haber dejado a tus hijas en algún lugar y venir a la cita. Podías haber mentido. Pero elegiste ser honesta, aunque esa honestidad significara quedarte sola en el frío. Eso dice algo sobre quién eres». Vanessa lo miró de perfil, la luz de las farolas jugando sobre sus rasgos. «¿Y quién soy?» «Alguien que vale la pena conocer». Llegaron al edificio de Vanessa, un bloque de apartamentos de los años 70 que necesitaba desesperadamente renovación. Matías estacionó en doble fila con las luces de emergencia puestas. «¿Puedo llevarlas arriba?», ofreció. «Monique está completamente dormida». «No hace falta», empezó Vanessa, pero Matías ya estaba saliendo del auto. Abrió la puerta trasera y levantó a Monique con una delicadeza que sorprendió a Vanessa. La niña murmuró algo incoherente pero no se despertó, su cabeza descansando contra el hombro de Matías. Jessica se despertó lo suficiente para caminar, sosteniéndose de la mano de Vanessa mientras subían las escaleras hacia el 3er piso. No había ascensor. Vanessa era dolorosamente consciente de cada detalle del edificio, la pintura descascarándose, la luz del 2º piso que parpadeaba, el olor a comida que salía del apartamento del 1er piso. Abrió la puerta de su apartamento, agradecida de que al menos había limpiado esa mañana. Era pequeño, definitivamente pequeño, con muebles que había ido coleccionando de segunda mano y pintando ella misma. Pero era limpio, ordenado, lleno de dibujos de las niñas en las paredes y fotos en marcos baratos. «La habitación está ahí», señaló Vanessa, y Matías llevó a Monique hacia donde indicaba. La recostó en su cama con cuidado, quitándole solo los zapatos antes de cubrirla con la cobija. Jessica se metió en su propia cama, murmurando buenas noches antes de cerrar los ojos. Vanessa lo siguió fuera de la habitación, cerrando la puerta suavemente. El apartamento de repente se sintió muy pequeño con Matías parado en medio de la sala, tan fuera de lugar en su traje caro rodeado de sus muebles de Ikea. «Entonces», dijo Matías.
Entonces, repitió Vanessa, sin saber qué más decir. ¿Puedo verte otra vez? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Estás seguro? Porque esta noche fue inusual. Pero mi vida real es mucho más caótica. Son despertares a las 6 de la mañana, obras escolares, noches donde Monique tiene pesadillas y termina en mi cama, presupuestos ajustados y planes cancelados porque una de ellas se enferma. No es glamoroso. No estoy buscando glamour, dijo Matías, dando un paso más cerca. Estoy buscando real. Y esto, Vanessa, esto es lo más real que he experimentado en años. Podrías arrepentirte. Probablemente me arrepienta de muchas cosas en mi vida, admitió él. Pero algo me dice que tú no serás una de ellas. Vanessa quería creerle. Quería tanto creerle que dolía. Una cita más, dijo finalmente. Pero esta vez, la planeamos apropiadamente. Con niñera y todo. ¿Y si quiero incluir a Jessica y Monique?, preguntó Matías. ¿Por qué querrías eso? Porque son parte de ti. Y si voy a conocerte realmente, necesito conocerlas a ellas también. Algo se rompió en el pecho de Vanessa, algo que había estado protegiéndose durante 3 años. Está bien, susurró. Pero si cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión. No puedes prometer eso. Tienes razón, concordó Matías. Pero puedo prometerte que voy a intentarlo cada día. ¿Eso es suficiente? Vanessa asintió, no confiando en su voz. Matías se inclinó y besó su frente suavemente, un gesto tan tierno que hizo que las lágrimas volvieran. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Matías. Lo acompañó hasta la puerta, lo vio bajar las escaleras, escuchó sus pasos desvanecerse. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, cerrando los ojos. No sabía qué acababa de pasar. No sabía si esto era el comienzo de algo hermoso o de otra decepción devastadora. Pero por primera vez en 3 años, Vanessa se permitió sentir algo que había enterrado profundamente, esperanza. 3 semanas pasaron con una velocidad que dejaba a Vanessa mareada cada vez que se detenía a pensarlo. 3 semanas desde aquella Nochebuena nevada en Madrid, 3 semanas desde que Matías Salles había entrado en sus vidas de la manera más extraña e inesperada posible. Ahora era mediados de enero, el frío aún mordía pero sin la magia de la nieve, solo con esa humedad gris que hacía que todo pareciera más crudo. Vanessa estaba en la cocina de su apartamento preparando sándwiches para el almuerzo del día siguiente, el reloj marcando las 11 de la noche, cuando su teléfono vibró sobre el mostrador. Era un mensaje de Matías. ¿Sigues despierta? Vanessa sonrió a pesar del cansancio. Preparando almuerzos. Las madres nunca duermen. ¿Puedo llamarte? ¿O es muy tarde? Ella miró hacia la habitación de las niñas, la puerta cerrada, silencio absoluto. ¿Puedes llamar? El teléfono sonó 5 segundos después. Hola, dijo la voz de Matías, y Vanessa sintió ese tirón familiar en su estómago que aparecía cada vez que lo escuchaba. Hola. ¿No puedes dormir? Estoy trabajando todavía. Hay un contrato que necesita revisarse antes de mañana y mi abogado encontró 3 cláusulas problemáticas. Vanessa podía imaginarlo en su oficina, o tal vez en ese penthouse que había mencionado pero que ella nunca había visto, con su camisa arremangada y el ceño fruncido sobre documentos. Suena estresante. Lo es. Pero hablar contigo ayuda. Vanessa sintió calor subir por su cuello. 3 semanas y todavía se ponía nerviosa como adolescente. ¿Cómo estuvo tu día? Caótico. Monique decidió que quería ser científica y mezcló champú con jugo de naranja en el baño para hacer un experimento. El resultado fue un desastre pegajoso que tardé 2 horas en limpiar. Matías rió, ese sonido profundo que Vanessa había aprendido a amar. ¿Y Jessica? Jessica está rara últimamente. Más callada de lo normal. Hoy su maestra me mandó un mensaje diciendo que no participó en clase, lo cual es muy inusual en ella. ¿Le preguntaste qué pasaba? Lo intenté. Me dijo que nada, pero sé que está mintiendo. Solo no sé sobre qué. Hubo un silencio breve. Luego Matías preguntó,
¿puedo venir mañana? Después del trabajo. Tal vez pueda hablar con ella. Vanessa sintió ese impulso automático de decir no, de proteger ese espacio donde solo eran ellas tres. Pero se obligó a respirar, a recordar que había decidido intentar esto, intentar dejar que alguien entrara. ¿Seguro? Es miércoles. Probablemente sea aburrido. Solo tareas y cena simple. Vanessa, he cenado solo en restaurantes caros durante 10 años. Aburrido suena perfecto. Está bien. Ven a las 7. Ahí estaré. Colgaron y Vanessa terminó los sándwiches con una sonrisa que no podía controlar. Las 3 semanas habían sido un baile cuidadoso de conocerse. Matías había venido al apartamento 4 veces, siempre trayendo algo pequeño, un libro para Jessica sobre detectives famosos, un kit de ciencia para Monique que resultó en más experimentos caóticos. Flores para Vanessa que ella puso en un jarrón barato pero que llenaron el apartamento de color. Habían salido 2 veces más, una al retiro donde Monique persiguió palomas hasta quedar exhausta, otra al cine a ver una película de animación donde Matías compró palomitas tan grandes que no terminaron ni la mitad. Pero no habían estado solos. Ni una sola vez. Cada momento había incluido a Jessica y Monique, lo cual era exactamente lo que Vanessa había pedido, pero parte de ella se preguntaba si Matías se estaba cansando de nunca tener su atención completa. Al día siguiente, Vanessa llegó temprano del trabajo, su turno en la clínica dental terminando a las 5. Recogió a las niñas de la casa de Carolina, quien cuidaba a Jessica y Monique 3 días a la semana después del colegio. ¿Matías viene otra vez?, preguntó Carolina con esa sonrisa cómplice. Sí. Vanessa, ese hombre está enamorado de ti. Lo sabes, ¿verdad? No seas ridícula. Solo han pasado 3 semanas. He visto cómo te mira. Como si fueras lo único en la habitación aunque tus hijas estén literalmente trepándose por sus piernas. Vanessa se sonrojó. Es complicado. El amor siempre es complicado. Pero lo bueno es fácil de ver. Y esto, amiga, es bueno. Vanessa llevó a las niñas a casa, preparó pasta con salsa de tomate, la comida más simple que conocía, y limpió el apartamento aunque ya estaba limpio. A las 7 en punto, el timbre sonó. Monique corrió a abrir antes de que Vanessa pudiera detenerla. Matías, gritó, lanzándose a sus brazos. Él la atrapó fácilmente, levantándola en el aire mientras ella reía. Jessica estaba en el sofá, fingiendo estar absorta en su libro, pero Vanessa notó cómo sus ojos se desviaban hacia la puerta. Matías entró con Monique todavía colgada de su cuello, besó la mejilla de Vanessa brevemente y luego se acercó a Jessica. Hola, detective, dijo, usando el apodo que le había puesto después de saber sobre sus libros. Jessica levantó la vista, ofreciendo una sonrisa pequeña. Hola. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el espacio junto a ella en el sofá. Jessica se encogió de hombros, lo cual Matías tomó como permiso. Se sentó, manteniendo una distancia respetuosa. Monique finalmente se bajó de él y corrió a su habitación a buscar su último experimento científico para mostrarle. Vanessa se quedó en la cocina, fingiendo estar ocupada con la cena pero en realidad observando. Tu mamá dice que has estado callada, comenzó Matías sin preámbulos. ¿Quieres hablar de eso? Jessica no respondió inmediatamente, sus dedos jugando con la esquina de su libro. ¿Vas a quedarte?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Qué quieres decir? Con nosotras. Con mamá. ¿O vas a irte como papá? Ahí estaba. Vanessa sintió su corazón romperse un poco. Matías guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz era seria, tratando a Jessica como la persona inteligente que era. No puedo prometerte que nunca voy a cometer errores. No puedo prometerte que tu mamá y yo nunca vamos a pelear o tener problemas. Pero puedo prometerte esto, no voy a irme solo porque las cosas se pongan difíciles. No voy a desaparecer sin explicación. Y si alguna vez, por alguna razón, tu mamá y yo decidimos que no podemos estar juntos, será una decisión de adultos que te explicaremos con honestidad.
No vas a despertarte un día y encontrarme simplemente desaparecido. Jessica lo miró directamente a los ojos, evaluándolo. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad? No puedes saberlo. Todavía no. Pero puedo demostrártelo con tiempo. Puedo presentarme cada vez que digo que voy a hacerlo. Puedo ser consistente. Y eventualmente, tal vez me creas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que necesites. Jessica asintió lentamente, como si estuviera procesando información compleja. Está bien. Pero si lastimas a mamá, voy a estar muy enojada contigo. Sería justo, concordó Matías. Y si la lastimo, tendrás todo el derecho de estar enojada. Vanessa tuvo que girarse completamente hacia la estufa, parpadeando furiosamente. Cenaron juntos, los cuatro apretados alrededor de la mesa pequeña. Monique habló sin parar sobre su día, algo sobre una niña en su clase que trajo un hámster para mostrar. Jessica participó más de lo que había hecho en días. Matías contó sobre una reunión donde un arquitecto había presentado diseños tan ridículos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Después de cenar, mientras Vanessa lavaba los platos, Matías ayudó a Jessica con su tarea de matemáticas. Vanessa los escuchaba desde la cocina, la voz paciente de Matías explicando fracciones de una manera que hacía que Jessica dijera «Oh, ahora entiendo» con genuina sorpresa. Cuando llegó la hora de acostar a las niñas, Matías se quedó en la sala. Vanessa siguió su rutina normal, cepillado de dientes, pijamas, un cuento para Monique que ya estaba medio dormida, y un capítulo del libro de Jessica leído en voz alta. Cuando salió, encontró a Matías mirando las fotos en la pared. Había una de Vanessa embarazada de Jessica, joven y sonriente. Otra de las tres en la playa el verano pasado, construyendo castillos de arena. Eras tan joven, observó Matías, señalando la foto del embarazo. 24. Demasiado joven, probablemente. ¿Te arrepientes? Nunca, dijo Vanessa inmediatamente. Ellas son lo mejor que me ha pasado. Pero fue difícil. Todavía es difícil. Matías se giró hacia ella. Vanessa, necesito decirte algo. El tono hizo que el estómago de Vanessa se apretara. ¿Qué pasa? Estas 3 semanas han sido diferentes. Buenas. Realmente buenas. Pero creo que necesitamos hablar sobre hacia dónde va esto. Ahí estaba. El momento que Vanessa había estado esperando con pavor. El momento donde Matías se daría cuenta de que esto era demasiado complicado. Está bien, logró decir. Lo entiendo. Es mucho y, quiero más, la interrumpió Matías. Vanessa parpadeó. ¿Qué? Quiero más. Quiero tiempo contigo sin las niñas durmiendo en la habitación de al lado. Quiero llevarte a cenar y hablar de cosas que no sean apropiadas para oídos de 7 años. Quiero besarte sin preocuparme de que Monique aparezca preguntando por qué nos estamos comiendo las bocas. A pesar de la tensión, Vanessa se rió. ¿Nos estamos comiendo las bocas? Es literalmente lo que me preguntó una de mis sobrinas cuando vio a sus padres besándose. Matías dio un paso más cerca. Mi punto es, quiero una cita real. Solo nosotros dos. ¿Puedes conseguir niñera para el sábado? Vanessa sintió alivio mezclado con pánico. Carolina puede cuidarlas. Pero Matías, necesito que entiendas algo, ellas siempre van a estar primero. Siempre. Lo sé. Y no estoy pidiendo que cambies eso. Solo estoy pidiendo que me des espacio también. Para conocerte no solo como mamá, sino como Vanessa. La mujer que escribe reseñas de libros en su blog que cree que nadie lee pero que tiene 500 seguidores. La mujer que admitió que llora con comerciales de Navidad. La mujer que merece ser vista completamente. Vanessa sintió lágrimas otra vez. ¿Cómo sabes sobre mi blog? Lo encontré. Y he leído cada entrada. Escribes hermoso, por cierto. Matías. Sábado. 7 de la noche. Voy a recogerte y vamos a ir a algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones. ¿Trato? Vanessa asintió, incapaz de hablar.
Matías cerró la distancia entre ellos, levantó su mano para acariciar su mejilla. ¿Puedo besarte? Apropiadamente esta vez. Sí, susurró Vanessa. Él se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para cambiar de opinión, y entonces sus labios tocaron los de ella. Fue suave al principio, tentativo, pero cuando Vanessa se inclinó hacia él, el beso se profundizó. Era diferente a cualquier beso que había experimentado antes. No era desesperado o necesitado. Era una promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Definitivamente quiero más de eso, murmuró Matías contra sus labios. Entonces es bueno que tengas una cita el sábado, respondió Vanessa. Es muy bueno. Se quedó otros 30 minutos, solo hablando en el sofá, sus cuerpos inclinados uno hacia el otro. Y cuando finalmente se fue, con otro beso en la puerta que dejó a Vanessa temblando, ella cerró y se apoyó contra la madera, una mano sobre su corazón acelerado. Esto era real. Esto estaba pasando. Y por primera vez, Vanessa se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía esto. El sábado llegó con un cielo despejado y un frío seco que hacía que Madrid brillara bajo el sol de enero. Vanessa había pasado 3 horas decidiendo qué ponerse. Probándose todo su armario limitado hasta que finalmente eligió un vestido negro simple que había comprado en rebajas 2 años atrás pero nunca había usado porque nunca había tenido ocasión. Se maquilló con manos temblorosas, se puso los únicos tacones decentes que tenía. Y se miró en el espejo preguntándose si esto era demasiado o muy poco o simplemente ridículo para una mujer de 32 años con 2 hijas que debería haber superado estos nervios hace años. Jessica y Monique estaban en pijama en la sala cuando Vanessa salió de su habitación. Ambas se quedaron mirándola con ojos enormes. «Mami, te ves como princesa», susurró Monique con admiración genuina. Jessica asintió, algo parecido a orgullo brillando en sus ojos. «Te ves hermosa, mamá». «¿De verdad?», preguntó Vanessa, necesitando la validación incluso de sus hijas de 7 y 5 años. «De verdad», confirmó Jessica. El timbre sonó y Vanessa sintió su estómago dar un vuelco. Carolina llegó primero, con su bolsa llena de películas y palomitas para microondas. «Ve», le dijo a Vanessa con una sonrisa cómplice. «Las niñas estarán perfectas. Y tú, amiga, vas a tener una noche increíble». 5 minutos después, el timbre sonó otra vez. Esta vez era Matías. Vanessa abrió la puerta y lo encontró parado ahí en traje oscuro sin corbata, la camisa abierta en el cuello, y una expresión que hizo que todo el aire abandonara sus pulmones. «Guau», dijo él, sus ojos recorriéndola de arriba abajo de una manera que hizo que Vanessa se sintiera hermosa por primera vez en años. «Tú tampoco te ves mal», logró decir ella. Monique apareció corriendo. «Matías. ¿Van a besarse con lengua?» «Monique», gritó Vanessa, mortificada. Matías se rió, agachándose a la altura de la niña. «Eso es información clasificada, pequeña científica». «¿Qué significa clasificada?» «Significa que es secreto». «No me gustan los secretos», declaró Monique con el ceño fruncido. «A mí tampoco», concordó Matías. «Pero algunos secretos son buenos. Como las sorpresas de cumpleaños». Eso pareció satisfacer a Monique. Jessica se acercó, mirando a Matías con esa seriedad característica. «Cuida a mamá». «Lo haré», prometió Matías. «Tienes mi palabra». Jessica asintió, aparentemente satisfecha. Vanessa se despidió de sus hijas con besos y abrazos, les dio las últimas instrucciones a Carolina que probablemente ignoraría porque ya había cuidado a las niñas 1000 veces, y finalmente salió del apartamento con Matías. El Mercedes estaba estacionado abajo. Matías abrió la puerta del pasajero para ella, un gesto anticuado que normalmente Vanessa habría encontrado innecesario pero que esta noche le pareció perfecto. «¿A dónde vamos?», preguntó ella cuando Matías se sentó en el asiento del conductor. «Es una sorpresa». «No me gustan las sorpresas». «Mentirosa». «Todo el mundo ama las sorpresas cuando son buenas». Manejaron por Madrid mientras el sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas.
Vanessa reconoció la ruta hacia el centro, pero cuando Matías se estacionó frente a un edificio elegante cerca de la Gran Vía, frunció el ceño. ¿Otro restaurante caro? No exactamente. La guió dentro del edificio, subieron en un ascensor con espejos donde Vanessa se vio reflejada 100 veces junto a Matías y llegaron al último piso. Cuando las puertas se abrieron, Vanessa jadeó. No era un restaurante. Era una terraza privada en la azotea, cubierta con luces de cuerda que creaban un dosel de estrellas artificiales. Había una mesa pequeña para dos, con velas y flores, y más allá, la vista completa de Madrid extendiéndose en todas direcciones. ¿Qué es esto?, susurró Vanessa. Es mi edificio. Bueno, uno de ellos. Lo compré hace 2 años, lo renové, y este es el penthouse donde vivo. Pensé que podíamos tener privacidad real aquí. Matías la guió hacia la mesa. Un chef apareció de algún lugar dentro, sirviendo platos que olían increíbles, y luego desapareció discretamente dejándolos solos. Esto es demasiado, dijo Vanessa, sintiéndose abrumada. Es exactamente lo correcto, contrarrestó Matías. Vanessa, durante 3 semanas te he visto ser mamá. Te he visto hacer malabares con trabajos y niñas y presupuestos y nunca quejarte. Te he visto poner a Jessica y Monique primero en cada decisión. Esta noche, solo por unas horas, quiero que seas solo tú. Quiero que te permitas ser egoísta. No sé cómo hacer eso. Entonces déjame enseñarte. Cenaron bajo las luces de cuerda, y la conversación fluyó de una manera que no había podido fluir con 2 niñas interrumpiendo cada 5 minutos. Hablaron sobre libros que amaban, películas que odiaban, lugares que querían visitar. Matías le contó sobre cómo construyó su negocio desde cero después de que su madre muriera, dejándole solo deudas y una determinación feroz de nunca ser pobre otra vez. Vanessa le habló sobre sus sueños. Abandonados de estudiar literatura, sobre cómo el embarazo de Jessica había pausado todo pero también le había dado propósito. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Matías. De cómo resultó todo, quiero decir. Nunca de ellas. Pero sí me arrepiento de haber elegido al hombre equivocado. De haber creído sus promesas. De haber pensado que el amor era suficiente cuando claramente no lo era. ¿Y ahora? ¿Qué crees que es suficiente? Vanessa lo miró a través de las velas. Consistencia. Honestidad. Alguien que se presente no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Puedo ser eso, dijo Matías. Puedo ser todas esas cosas. ¿Cómo sabes? Porque Vanessa, en 3 semanas me he enamorado de tu caos completo. Me he enamorado de cómo muerdes tu labio cuando estás preocupada. Me he enamorado de cómo defiendes a tus hijas como leona. Me he enamorado de cómo intentas ser fuerte todo el tiempo pero tus ojos te traicionan cuando algo te emociona. Y sí, me he enamorado de Jessica y su seriedad imposible, y de Monique y sus experimentos desastrosos. Todo el paquete. Completo. Vanessa sintió lágrimas quemando sus ojos. Es demasiado rápido. La gente no se enamora en 3 semanas. La gente se enamora en 3 segundos si es la persona correcta en el momento correcto. Matías se levantó de su silla, rodeó la mesa, y se arrodilló frente a Vanessa. No tengo un anillo. No estoy pidiendo matrimonio esta noche porque sería una locura y probablemente me dirías que no. Pero estoy pidiendo esto, dame 6 meses. Dame 6 meses para demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. El hombre que Jessica y Monique merecen. Y si después de 6 meses todavía crees que esto es demasiado rápido o demasiado complicado, te dejo ir sin pelear. Y si después de 6 meses quiero más, preguntó Vanessa, su voz quebrándose. Entonces te daré todo. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Vanessa tomó su rostro entre sus manos. Matías Salles, eres un idiota. Probablemente. Un idiota hermoso que apareció en el peor momento posible de mi vida y lo convirtió en el mejor. ¿Eso es un sí? Es un, vamos a intentarlo y probablemente voy a asustarte 1000 veces con mis inseguridades y mis miedos, pero sí, quiero intentarlo. Matías sonrió de esa manera que hacía que su rostro completo se iluminara, y luego la besó.
No fue como el beso de la semana pasada, suave y tentativo. Este fue profundo, desesperado, lleno de promesas y posibilidades. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «Hay algo más», dijo Matías, su voz ronca. «Quiero que Jessica y Monique vengan aquí. Quiero que vean este lugar. Quiero que sepan que mi vida no es secreta para ustedes. Quiero transparencia completa». «¿Cuándo?» «Mañana. Desayuno. Puedo hacer panqueques». «Bueno, puedo intentar hacer panqueques. Probablemente serán terribles, pero el esfuerzo cuenta». Vanessa rió a través de sus lágrimas. «Eres perfecto. Estoy lejos de ser perfecto. Pero contigo, quiero intentar serlo». Pasaron el resto de la noche en esa terraza, bailando sin música bajo las luces de cuerda, hablando sobre futuros posibles e imposibles, besándose como adolescentes que acababan de descubrir qué era el amor. Cuando Matías finalmente la llevó de regreso a Malasaña cerca de medianoche, estacionó frente a su edificio, pero ninguno se movió para salir. «Gracias», dijo Vanessa. «¿Por qué?» «Por ver más allá del desastre. Por no huir cuando tuviste todas las razones para hacerlo. Por elegirme cuando nadie más lo hizo. Vanessa, eres lo más fácil que he elegido en mi vida». La acompañó hasta su puerta, la besó una vez más en el pasillo mal iluminado, y solo se fue cuando ella estuvo segura dentro. Carolina estaba dormida en el sofá, las niñas profundamente dormidas en su habitación. Vanessa se quitó los tacones, se sentó en el piso de la sala y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Pero estas no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de finalmente permitirse creer que tal vez, después de todo, los finales felices no eran solo para cuentos de hadas. Al día siguiente, cuando llevó a Jessica y Monique al Penthouse de Matías para ese desayuno prometido, cuando las niñas corrieron por la terraza gritando sobre qué tan alto estaban. Cuando Matías quemó los panqueques pero lo intentó otra vez hasta que salieron decentes, cuando Jessica le preguntó directamente «¿Vas a ser nuestro papá?» y Matías respondió honestamente «Si ustedes me dejan». «Me encantaría intentarlo», cuando Vanessa los vio a los tres juntos y su corazón se expandió de una manera que no sabía que era posible, supo con certeza absoluta que esto no era el final de su historia rota. Era el comienzo de algo completamente nuevo. Algo real. Algo suyo. Y mientras Madrid se extendía debajo de ellos bajo el sol de enero, 4 personas que el destino había juntado de la manera más extraña comenzaron a construir algo que ninguno había planeado pero que todos necesitaban desesperadamente, una familia elegida, imperfecta, caótica y absolutamente perfecta en su imperfección.